La reacción cismática, el donatismo. Lo que se debate entre los donatistas y nosotros es dónde está este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Hemos de buscar la respuesta en nuestras propias palabras o en las de la cabeza del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo? Esto lo dijo Agustín de Hipona. Como señalamos anteriormente, no todos los cristianos se sentían satisfechos con el nuevo estado de cosas que resultaba de la política religiosa de Constantino. Pero mientras los monjes sencillamente se retiraron al desierto sin romper sus lazos con la Iglesia, hubo muchos otros que sencillamente declararon que el resto de la Iglesia se había corrompido y que ellos eran la verdadera Iglesia. De los muchos grupos que adoptaron esta actitud, el más numeroso y duradero fue el donatismo. El donatismo surgió de una cuestión escabrosa con la que ya nos hemos topado en la primera parte de esta historia. Se trata de la cuestión de los caídos. Después de cada periodo de persecución violenta, la Iglesia tenía que enfrentarse a la cuestión de qué hacer con los que habían sucumbido ante las amenazas o las órdenes de las autoridades y ahora pedían ser restaurados a la comunión de la Iglesia. En el siglo III, esto produjo en Roma el cisma de Novaciano y en Cartago, en el norte de África, Cipriano tuvo que defender su autoridad como obispo frente a quienes sostenían que eran los confesores quienes tenían el derecho de redimir a los otros caídos. Cipriano tuvo que defender su autoridad como obispo frente a quienes sostenían que eran los confesores quienes tenían el derecho de readmitir a los caídos. Ahora, en el siglo IV, la cuestión cobró particular importancia en la misma región. Allí la gran persecución había sido más violenta y producido más apóstatas que en cualquier otra parte del imperio. Obispos hubo que entregaron a las autoridades sus copias de las Escrituras para evitar mayores calamidades sobre sus congregaciones. Otros entregaron libros heréticos, haciéndoles creer a las autoridades que se trataba de las Escrituras cristianas. Otros obispos y laicos sucumbieron a la presión del Estado y adoraron a los dioses paganos. De hecho, el número de estos últimos fue tan grande que algunos observadores nos cuentan que hubo días en que las gentes no cabían en los templos paganos. Por otra parte, no faltaron cristianos que se mantuvieron firmes en la fe y que por causa de ello sufrieron cárceles, torturas y muerte. Como en otros casos anteriores, los miembros de este grupo que lograron sobrevivir recibieron el título de confesores y se les veneraba por la firmeza de su fe. Pero algunos de ellos, a diferencia de los confesores del tiempo de Cipriano, se mostraron harto rigurosos para con los que habían seguido otro camino. Entre estas personas, a quienes los confesores rigoristas condenaban, estaban los obispos que habían entregado las Escrituras, pues decían los confesores: si alterar una tilde de las Escrituras es un pecado tan grande, cuánto mayor no lo será entregarlas para que sean destruidas. Así se empezó a dar a algunos obispos y otros dirigentes el título ofensivo de traditores, literalmente entregadores. En esto estaban las cosas cuando, poco después de cesar la persecución, el episcopado importantísimo de Cartago quedó vacante. Ceciliano fue electo obispo, pero esta elección no contaba con la simpatía popular y pronto fue electo otro obispo rival, Mayorino. En estas elecciones hubo por ambas partes intrigas y maniobras que no es necesario reseñar aquí. Baste decir que cada uno de los partidos tenía suficientes razones para decir que el proceder de sus contrarios había sido, a lo menos, irregular. Cuando Mayorino murió poco tiempo después de ser electo obispo, sus partidarios eligieron como sucesor a Donato de Casanegra, quien dirigió la política de sus seguidores por más de 40 años. Por esa razón, esos seguidores
recibieron el nombre de donatistas. Naturalmente, el resto de la Iglesia no podía tolerar este estado de cosas, pues solo era saludable reconocer como legítimo a un obispo de Cartago y no a dos que se disputaban el cargo. Pronto, el obispo de Roma y varios otros de las ciudades más importantes del imperio declararon que Ceciliano era el verdadero pastor y que Mayorino, y después Donato, eran usurpadores. Constantino siguió la misma pauta y envió instrucciones a sus representantes en el norte de África en el sentido de que reconocieran solo a Ceciliano y los que estaban en comunión con él. Esto tenía importantes consecuencias prácticas, pues Constantino estaba promulgando legislación en favor de los cristianos, tales como la exención de impuestos para los clérigos. Solo quienes estaban en comunión con Ceciliano podrían entonces gozar de tales beneficios, así como de importantes donativos que Constantino estaba haciendo directamente a la Iglesia. ¿Cuáles fueron las causas del cisma donatista? Hasta aquí no hemos hecho más que narrar la historia externa de sus comienzos, pero el hecho es que el cisma tenía profundas raíces tanto teológicas como políticas y económicas. La justificación teológica del cisma se encontraba en la vieja cuestión de la restauración de los caídos en tiempos de persecución. Según los donatistas, uno de los 3 obispos que habían consagrado a Ceciliano era traditor, es decir, había entregado las escrituras y por tanto esa consagración no era válida. Ceciliano y los suyos respondían diciendo, primero, que el obispo en cuestión no era de hecho traditor, y segundo, que aunque lo fuese, su acción de consagrar a Ceciliano era todavía válida. Luego, aparte de la cuestión factual de si ese obispo y otros en comunión con Ceciliano había flaqueado, estaba la cuestión doctrinal de si una ordenación o consagración hecha por un obispo indigno era válida o no. Los donatistas decían que la validez de tal ordenación dependía de la dignidad del obispo. Ceciliano y los suyos respondían que la validez de los sacramentos no depende de la dignidad de quien los administra, pues en ese caso estaríamos constantemente en dudas acerca de si nuestro bautismo es o no válido, o si verdaderamente estamos recibiendo la comunión, ya que nos es imposible saber a ciencia cierta el estado interior del alma del ministro que nos ofrece tales sacramentos. Si los donatistas tenían razón, esto quería decir que Ceciliano no era verdaderamente obispo y que por tanto todos los que eran ordenados por él eran falsos sacerdotes, cuyos sacramentos no tenían validez alguna. Y lo mismo podía decirse, según los donatistas, de otros obispos acerca de cuya consagración no había duda alguna, pero que ahora se habían unido en la comunión a gentes indignas como Ceciliano y los suyos. Tampoco sus sacramentos eran ya válidos, pues se habían contaminado. Luego, si algún miembro del partido de Ceciliano decidía unirse a los donatistas, estos le hacían rebautizar. Pero si un donatista decidía unirse al otro bando, éste aceptaba su bautismo, sobre la base de que el sacramento es válido por muy indigno que sea quien lo administre. Estas eran, en pocas palabras, las cuestiones teológicas que se debatían. Pero cuando nos adentramos más en los documentos de la época y empezamos a leer entre líneas, nos percatamos de que había otras cuestiones que se revestían de argumentos teológicos. Así, por ejemplo, es un hecho que entre los primeros donatistas había quienes no solo habían entregado las escrituras, sino hasta quienes habían hecho todo un inventario de los objetos sagrados que la Iglesia poseía para darlo a las autoridades. Y sin embargo, estas personas fueron aceptadas entre los donatistas sin mayores dificultades. Aún más, uno de los primeros instigadores del donatismo había sido un tal Purpurio de Limata, que había asesinado a 2 sobrinos
Luego resulta difícil creer que la necesidad de mantener a la Iglesia pura de toda mancha fuera la verdadera causa de la enemistad de los donatistas hacia Ceciliano y los suyos.